tiene la palabra el senador Clemente Castañeda Hueflich, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor senador. Con su permiso, senadora presidenta, señor secretario, sea usted bienvenido a la Cámara de Senadores. A 3 años de haber iniciado este gobierno y luego de haber padecido esta grave emergencia sanitaria, a la par de una crisis económica con un fuerte impacto en el mercado laboral y financiero de nuestro país, desde Movimiento Ciudadano nos preocupa y nos sorprende de alguna forma que el paquete fiscal y económico para este 2022 sea, digámoslo así, un tanto inercial, anclado en criterios y planes y programas que datan del inicio de la administración. Incluso podría decir, muchos de ellos datan de administraciones anteriores. Y es que, aunque a veces no se quiera reconocer, pues México sí vive una crisis económica de proporciones considerables que desde nuestra perspectiva deberían obligar a ajustar, modificar algunas de las prioridades de la política económica. Permítame recuperar brevemente algunos datos para ilustrar esto. 12 millones de personas perdieron sus ingresos o su empleo a lo largo de esta emergencia y a ciencia cierta todavía no tenemos claro el número de personas que no han podido reincorporarse al mercado laboral. Alrededor de 4 millones de personas ingresaron a las filas de la pobreza y 2 millones a la pobreza extrema. El ingreso mensual por persona disminuyó 6.9% desde el inicio de esta administración. La inversión fija bruta cayó en más de 10% a inicios de este año y, por lo que se ve, no tiene una perspectiva de recuperación pronta. La inversión extranjera directa se contrajo en 23% durante el primer semestre del año. 86% de las micro, pequeñas y medianas empresas sufrieron afectaciones durante esta emergencia y lo más grave es que solamente el 7.9% del total recibieron algún tipo de apoyo gubernamental. La economía nacional pues sigue sin mostrar signos de recuperación necesaria para compensar la caída de, como usted ya lo refirió aquí, de casi el 9% que sufrió durante el 2020. Por eso, a mí me llama poderosamente la atención que el gobierno, evidentemente no usted porque acaba de asumir este encargo, que el gobierno se haya negado a implementar una especie de plan de reactivación económica emergente para hacerle frente a los efectos de esta emergencia, como sí lo hizo prácticamente el resto del mundo. Y aquí la primera pregunta, y lo hago de manera muy respetuosa, ¿no contribuye esta rigidez, quizá hasta cierta cerrazón, a generar un clima de incertidumbre y desconfianza del resto del mundo hacia nuestro país? Le doy un ejemplo para sostener este argumento. Muchas voces se han pronunciado por replantear las políticas y programas de apoyo a la población más afectada. Se ha hablado particularmente de la creación de un seguro de desempleo o de un ingreso vital. Aquí mi segunda pregunta, ¿por qué no adoptar en nuestro país este tipo de medidas emergentes cuando otra vez y claramente en el resto del mundo se ha hecho? También se ha hablado sobre el cambio en la política fiscal y recaudatoria para incrementar la productividad de las MIPYMES. Por ello, ante una economía que sigue deprimida y estancada, le hago una tercera pregunta. ¿Por qué no utilizar los instrumentos de la política fiscal y presupuestal para sacarlas adelante? Incluso se ha planteado, esto en otro rubro, reorientar los recursos presupuestarios hoy destinados a lo que se han denominado proyectos faraónicos, concretamente a la refinería de Dos Bocas. Y aquí mi cuarta pregunta. ¿Por qué no dirigir los esfuerzos presupuestales
hacia proyectos de inversión productiva con visión de largo plazo, por ejemplo, a energías limpias y renovables. Por cierto, permítanme una pregunta entre paréntesis a propósito de la intervención de mi compañera, la senadora Alejandra Lagunes, y una preocupación que se deriva de varios grupos parlamentarios. Ojalá, señor secretario, que no dejen morir de inanición a la CONABIO, tan importante en el esquema de la política ambiental y, por supuesto, la protección al medio ambiente. Y finalmente, no quiero dejar de preguntarle, en tanto que me asumo como senador representante de una entidad federativa, en este caso de Jalisco, ¿qué tipo de compromisos asume usted con las entidades federativas, con el Senado de la República, para reorientar la política presupuestal con perspectiva regional? ¿A qué me refiero? A que los recursos lleguen a tiempo a los estados y a los municipios para que se atiendan los proyectos de inversión prioritarios. ¿Por qué digo esto? Porque en el paquete presupuestal hay algunos temas que, si bien evidentemente tienen algunas, se conocen como bolsas presupuestarias, los criterios de distribución de estas bolsas pues no están de todo claros, es decir, la asignación concreta de estos rubros. Me refiero, para señalar solo 3 de ellos, el plan de mejora, modernización y mantenimiento de la infraestructura carretera, la atención a la salud de los estados afiliados y no afiliados al INSABI y el programa de mejora de infraestructura hidráulica que opera la Conagua, entre muchos otros. Le agradezco de antemano sus respuestas, señor secretario. Muchas gracias.